ciudad mejora cuando todos participan. Ingresa desde el código QR. Ubica el lugar. Cuéntanos el problema. Proponga una solución. En pocos pasos, tu aporte será parte de la planificación del municipio. Cada aporte suma, cada idea cuenta. Porque ordenar el futuro de Sacaba es una tarea de todos. Buenas tardes, amigos de Pregón Deportivo Live en este formato de podcast. Hoy tenemos un invitado especial, a quien conozco hace muchísimo tiempo, y él nos va a contar lindas anécdotas y la modernidad de lo que es la medicina deportiva últimamente. Está con nosotros el doctor Fabián Pacheco, un hombre ligado al deporte hace muchísimo tiempo. Fabián, gracias por estar acá en el programa. Querido Miguel, quiero estrechar tu mano, felicitarte por este escenario en el que estamos acá y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ligado al deporte, por la profesión, un tiempo no vivía acá en Bolivia, regresé, pero siempre ligado al deporte, aún más cuando tengo un hijo que está ligado al fútbol todavía. Así que muy feliz de estar aquí, poder conversar de muchas cosas, anécdotas. Vamos a charlar. Claro que sí. Como siempre, como si estuviéramos en la calle. Claro que muchas sí. veces hemos charlado de fútbol, que tanto te gusta también. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en el estadio, en el entrenamiento, en la calle? O en el consultorio también. Y en el consultorio. Y obviamente el tema a charlar siempre fue el fútbol. ¿Cuánto tiempo ligado al fútbol? ¿Empiezas en qué club? Empiezo trabajando como médico de campo. De guardia en la clínica del doctor Carlos Milán. Ay, don Carlitos. Sí. Y Omar Mustafa siempre han trabajado juntos. Exactamente, Carlos Milán, Omar Mustafa. El hijo del doctor Carlos Milán, mi compañero de colegio. Entonces yo estaba egresado de la Facultad de Medicina y pues picoteaba algunos trabajos porque había que buscárselas. Uno sale de profesional y no sabes qué hacer. Y entonces tuve la oportunidad de hacer unas cuantas guardias y ahí me dice el doctor Milán, ¿no te interesa el fútbol? Entrar a hacer una carrera médico deportiva y demás. Y la verdad no lo vi con malos ojos porque el doctor Milán años fue el jefe médico del Club Aurora, sí, claro. Incluso en la asociación, en la liga, o sea, ¿dónde estuvo? Tuvo su vida en el Club Aurora, sí, el doctor señor. Carlos Milán, que hoy lo veo obviamente ya un poco más mayor, pero sigue ligado. Que le aprecio mucho. Exacto, ¿no? Y bueno, se me abrieron los ojos y busqué en el internet estudiar medicina del deporte porque ellos estaban ligados. Omar Mustafa fue médico de Aurora, ¿no? Claro. Estaba médico de antes campo. Antes que tú, ¿no? Antes que yo, exactamente. Yo lo veía. El presidente Wilstermann fue médico de Aurora. Así es, exactamente. Médico de campo, sí. El jefe médico actual también fue médico de campo de Aurora, Alex Antesana. Y que trabajaban todos. Lo común era trabajar ahí en la clínica del doctor Milán. Entonces me fui a la Argentina a hacer 2 años de especialidad en medicina del deporte. Llegué, ni bien llegué, el doctor Milán me dijo, excelente, me aprecio mucho lo que has hecho, vas a entrar como médico de campo, así, nuevito, al Club Aurora, porque justamente el médico saliente era Alex Antesana, que se estaba yendo a hacer la especialidad en traumatología, no era especialista todavía. Entonces yo heredé, pues me pasaron la posta, Mustafa, Alex Antesana, Milán, y entré yo. Entré el 2006. En 2006 entramos donde el club todavía estaba
un poco complicado. Todavía eran los sándwiches de huevo Sí, de la Emiliana. de la Emiliana afuera. Afuerita. Afuera No había prácticamente nada de lo que ahora hay. Así es. No había, exacto. Había cosas diferentes de lo que se ha construido el día de hoy. Y llegamos al complejo, me acuerdo, me presentó el técnico, era... ¿Zamora? No, Oscar Villegas. Villeguitas estaba. Con Falcao. Falcao era el preparador físico y Douglas Cuenca era el ayudante de campo. Y Ariñez era el... Lorito. El preparador de arqueros, me acuerdo, ¿no? El primer cuerpo técnico. Y ojo que Oscar Villegas era el entrenador de la primera A, no era de la profesional. Había un grupo élite. Renunció el entrenador y justamente... Creo que era de Llano o Zamora. Me parece que era Zamora, que dejó el mando y se hizo cargo. Así, nuevitos, todos nos presentaban. Oscar también nuevo, en dirigir Primera División. Dirigir Primera División y tenía un equipo con Edson Centeno. Me acuerdo, ese 2000 creo que estaba Pedro Aguirre, estaba Leandro Grech. De arquero tal vez estuvo Mauricio Adorno era el arquero. ¿Adorno? Sí. Mauricio Adorno era el arquero. Y no la pasamos bien, honestamente, porque la verdad que era un equipo bastante complicado. Bueno, no el equipo, no el club. Marcelo Angulo. Sí, había un camarín pesado, ¿no? Entonces, porque recién habían ascendido y estaban queriendo hacer un mejor equipo y no estaban saliendo bien las cosas. Yo honestamente vi llorar a los entrenadores que estaban ahí porque se estaban iniciando en el fútbol y no les estaba yendo bien. Y no funcionaba. Y hacían lo que hacían y no funcionaba. Yo no. A veces es así, ¿no? Así el tenis puede ser muy bueno, pero si el camarín no arranca. Así es, ¿no? Entonces, bueno. Y de ahí, Fabián, pasas a... No, en realidad me quedé hasta el 2008 en Aurora. Poquito antes de salir campeones. Prácticamente un mes antes de salir campeón me tuve que ir porque la visa y la residencia me estaba esperando en Canadá para hacer otra especialidad. Esta vez familiar, me tenía que ir con toda la familia, con mis hijos recién nacidos. ¿Qué edad tenía tu hijo, el Adrián? Adrián tenía 3 años y Mariana... 3 años. Sí, Mariana tenía 4 años. Wow. Entonces me los tuve que llevar pequeñitos. Prácticamente mis hijos han crecido. O sea que con Julio has trabajado. He trabajado con Julio. En realidad Julio era jugador, no era entrenador. Pues empezó como jugador. Sí, era jugador. Medio tiempo. Después chao buzo y adentro. No le alcanzaba el físico porque, bueno, el fútbol tiene una edad, ¿no? Sí, entonces, por más ganas, cerebro que uno tenga, el cuerpo a veces no rinde a la velocidad que tiene un muchacho de 20 años. Y Julio tenía 38, 40 años. Entonces, él quería, o sea, yo lo veía con las ganas, con el talento nunca lo perdió, pero era el físico. Lo físico es lo que hace que de un jugador profesional deje, ¿no? El talento, porque el talento está ahí, ¿no? Si a Maradona con 50 años le poníamos una bola, hacía lo que él sabía hacer. Sí. Absolutamente. Entonces, Julio, gran jugador, es que ellos nacen con eso. Un genio. Al final, perdió el profesor Verdeja, era el entrenador. Sí, Félix Verdeja. Sí, perdimos en Potosí, si no me acuerdo, falleció el papá de él y perdimos, le vino un ataque emocional, renunció y no había entrenador. Entonces, todos le apuntaban al jugador con más experiencia para que dirige unos partidos hasta que venga, interinamente, ¿no? Y Julio empezó a ganar. Y ahí ya lo vi, mire, es algo que tal vez nadie sabe, lo vi llorar en el estadio Félix Capriles, en el baño del estadio Félix Capriles. Y ¿A Julio? A Julio, y me dijo, estoy dejando el fútbol. El fútbol ya no es para mí. Y yo le dije, mira, has sido uno de los mejores jugadores del país, le has dado tantas alegrías. Histórico. Hoy vas a ser uno de los mejores entrenadores del país. Empieza hoy, Julio. Estás terminando un ciclo y empezando otro. Que sea con éxito. Entonces nos reunió a toditos, nos pidió que lo colaboremos, trajo su cuerpo, su preparador físico, su ayudante de campo y salió campeón. Salió campeón. Salvó el descenso porque estaba abajo. Estábamos al borde del descenso. Sí. Y salió campeón Julio trabajando fuerte, honestamente. Yo era parte de ese sueño y
justo me tuve que ir 3 partidos antes de salir campeón, porque no me esperaba ya, la visa se vencía el 19 de septiembre. Duro. Dentro de la historia pudiste haber estado, ¿no? Bueno, en realidad, yo creo que sí, eres parte de la prácticamente historia. Cuando salieron campeones, agarraron mi medalla, me la guardaron mi medalla hasta el 2014. ¿La tienes? Claro que la tengo. El profesor, se me fue, su ayudante de campo, él me dijo, yo voy a agarrar tu medalla. Nordio era el preparador físico, Isa era el preparador de arqueros, y su ayudante de campo estuvo Cueto. No. Estuvo... no recuerdo. Ex jugador también de San José, que compadre de Julio, y se me fue el nombre. Pero él me dijo, yo voy a agarrar tu medalla. Cumplió su palabra, agarró mi medalla. Tú eres parte de esto. Porque la verdad trabajamos duro para que... Y prácticamente con poco salario. Sí, es que en el fútbol, vivir del fútbol hoy en día es un poco complicado en Bolivia. Y tengo participación en otros clubes también y en la selección nacional, aún siendo la Yendo selección por partes, nacional. terminamos el ciclo de Aurorita, tienes que viajar a Canadá, te quedas un tiempo en Canadá y luego retornas. Así es, el 2016, el 2014 cuando ya culminé la especialidad, allá hice 2 especialidades, las culminé y la intención no era volver. ¿Qué especialidades eran? Hice medicina familiar, que era obligatorio hacerlo allá, e hice una super especialidad de medicina del deporte, ¿no? Ahí es donde pude ingresar a lo que hago actualmente, en medicina regenerativa, con tratamientos biológicos, péptidos, células madre, ya vamos a contar qué es eso. Sí. Entonces hice una alta especialidad allá en Canadá. Ese era el objetivo de irnos, ¿no? Sacrificarse un poco para poder ganar en el futuro. Entonces, el 2014 volví por tema de papeles. Tenía unos papeles que hasta el día de hoy no me entienden y esa era la controversia, porque yo me fui con algunos papeles que no estaban bien, me tuve que ir rápido, no estaban bien. El tema de Adrián, por ejemplo, no estaban bien algunos papeles. Y igual los papeles de algunas propiedades y demás que tenía que venir sí o sí, porque no salí justamente hasta obtener la ciudadanía. Porque si yo salía, retrasaba el trámite de ciudadanía. Entiendo. Entonces, vine el 2014, me tenía que quedar por lo menos unos 8 meses, pero me quedé 1 año y en ese interín entré al Club Wilstermann. Y el entrenador, adivina quién era el entrenador. Julio Valdivieso, ¿no? Julio fue el entrenador. Pero te llevó, me imagino, por la confianza. Te llevó él, te llevó la dirigencia. En realidad, por la confianza, la confianza de Julio. Wow. Y él habló con la dirigencia. El presidente era Grover Vargas, si no me equivoco. Y trabajamos juntos, salimos campeones de la Copa Aerosur en ese campeonato. Y estaba yendo Julio muy bien en el campeonato y se cumplieron mis 8 meses. Y tuve que otra vez abandonarlo, ¿no? O sea, yo nunca podí terminar los ciclos, claro. Los ciclos con él y me tuve que ir nuevamente a Canadá hasta el 2000. Bueno, en ese momento yo ya era ciudadano, podía entrar y salir de Canadá y Julio lo invitaron a ser el entrenador de la selección nacional. Entonces, yo ya había puesto mis papeles antes a consideración de la federación cuando vine el 2014. Ya había traído mis títulos, todo, porque yo tenía una especialidad de medicina del deporte que podía aplicar a todos los clubes que yo quería, pero la ilusión siempre era la selección nacional. La selección nacional apliqué, el presidente Chávez era el entrenador. Yo ya estuve con Oscar Villegas, ya estuve en la selección mayor de mujeres y fui a un sudamericano sub-20 con Oscar, que era el entrenador de las divisiones inferiores en ese entonces. O sea, Oscar ya estuvo antes. Ya te conocían. Sí, entonces yo volví a Julio tenía que influir algo, es decir, bueno, me gustaría trabajar. En realidad no. Es una casualidad que Julio también es de ahí, ¿no? Sí, también. En realidad no, sino que en ese momento el entrenador renunció de la selección nacional y pusieron un interino que era Néstor Clausen por 2 partidos. Entonces me llamaron a mí porque no había cuerpo técnico en la selección nacional, me llamaron a mí como médico,
Yo me presenté, pasó el ciclo del profesor Clausen y ahí cambiaron la presidencia de la federación porque ya no estuvo el señor Carlos Chávez, tuvo un problema legal y cambiaron la presidencia de la federación y estuvo el señor Marco de Potosí, Marco Ortuño, si no me equivoco. Ortega, exacto, el señor Marco Ortega. Y él lo contrata a Julio, entonces Julio dice, no, se queda, mi médico se queda aquí en la selección. Y nos quedamos en la selección. Terminaba el ciclo, yo volvía a Canadá, otra vez volvía. Hicimos un buen contrato con la federación que me permitían volver a Canadá y otra vez cuando había microciclos, cuando jugaba, regresar a Bolivia, ¿no? Entonces pude tener esa oportunidad. Lamentablemente a Julio no le fue muy bien en la selección por muchos factores. O sea, definitivamente ese año no fue porque Julio no era un gran entrenador, no, al contrario. Él estaba haciendo lo mejor que podía y hubo un grupo de jugadores. Claro, hubo un grupo no de querido renunciar incluso a la selección porque Julio estaba. A la cabeza de Pablo Escobar y demás. O sea, hay que decirlo. Gente que no le gusta trabajar. Y obviamente quien se perjudica no era Julio, no era Escobar, era el Martín país. Era parte de eso. Martín no quiso trabajar con Julio. Fue parte de eso, ¿no? Entonces le dieron la espalda al país, no le dieron la espalda a Julio Valdivia, se le dieron la espalda al país. Es que a mucha gente no le interesa, aquí vemos en Cochabamba, no les interesa el crecimiento del fútbol, les interesa, son cosas personales, poder y esas cosas. Así es, ¿no? Entonces, definitivamente eso pasó con Julio. Terminó su ciclo, yo me quedé porque el presidente, cambiaron nuevamente de presidente, o sea, creo que cada 6 meses cambiaban de presidente de la federación. Una etapa así. Y pude trabajar con otros técnicos, con Miguel Ángel Hoyos, con el profesor Mauricio Soria, y seguían cambiando de presidente. O sea, no aguantaba un presidente. Sí. Creo que había un convenio que cada 6 meses tenía que entrar otro, no lo entiendo, no sé. Entonces nunca se podía desarrollar nada en la selección. Lamentablemente, y terminó mi ciclo con el profesor Villegas, con Eduardo. Había muchas exigencias ya de la federación, que era el señor Costas, el señor que falleció, César Salinas, él era el presidente, y en definitiva ya había muchas exigencias en el tema que yo tenía que estar en Bolivia. Mi intención no era todavía volver permanentemente a Bolivia. Entonces, me debía mucho dinero. O sea, definitivamente, si uno trabaja, tiene que ser responsables de pagar. No nos pagaban, nos retrasaban y todo le ponían la excusa de que el presidente que entraba no tenía el poder para hacer los cheques. O sea, todo el mundo a deuda. Y si cambiaban tantos. Sí, y en un momento, y hay que decirlo, yo se lo dije tanto a César Salinas como a su secretario, no me acuerdo el nombre, también trabaja en el club de Stronger, y ellos me dijeron, ¿quieres quedarte en la selección? Renuncia a tu dinero. Y les dije claramente, no voy a renunciar a mi trabajo, ¿no? El trabajo ha sido bien hecho, el trabajo ha sido honesto, no voy a renunciar a mi trabajo, ¿no? Si ustedes quieren rescindir de mi participación, no hay ningún problema, pero páguenme, nada más. Tenía una cuenta, una gran factura. Y que, bueno, no cumplieron. Y no cumplieron porque el señor César Salinas fallece. Claro. Por el tema de COVID. Y yo el 2019, antes de que haya la pandemia, yo ya estaba en Bolivia. Decidí venir a Bolivia por un tiempo, por un tema familiar. Tuve que venir y me animé a abrir un consultorio. Y hasta el día de hoy no me arrepiento, honestamente. Y muchos de mis colegas en Canadá me dicen, te vas a Bolivia, después de hacer un sacrificio familiar. Has empezado un consultorio y ahora tienes una clínica. Así es, no me arrepiento. Creo que ha sido una decisión, yo no digo con suerte, sino una decisión, uno, de crecer como profesional en mi país. Segundo, aportar a mi comunidad con lo que he aprendido en el extranjero. Tercero, el país, Bolivia todavía es un país virgen. Yo pienso que hay mucho por hacer. Se andan peleando los políticos en vez de ayudarle a este país a desarrollarlo. Es un gran país en todo nivel. Gente, profesionales, riqueza.
¿Qué más podría enumerar? O sea, muchísimas cosas a favor que hacen de que el que venga acá y traiga un proyecto y una propuesta buena, le va a ir bien, ¿no? Entonces, yo aposté por quedarme en Bolivia. Canadá es un gran país. Honestamente, también me hubiera ido muy bien, yo sé. Tengo familia todavía allá, tengo un hijo que es canadiense. Me divorcié y mi ex esposa se queda allá con la casa, con los autos, entonces, y con mi hijo. Bueno, extraño a mi hijo, obviamente, pero yo voy cada año para volver a renovar la licencia de médico allá, ¿no? Entonces, ese es más o menos hasta ahí. Mira, tu carrera. Mi carrera. Hasta ahora. Nos vamos a ir a la pausa y luego hablaremos un poquito de cómo ha evolucionado la medicina deportiva y qué es lo que se puede hacer hoy en día. En lo poco que he podido averiguar y en lo que he estado inmiscuido también con atletas jóvenes, hay la terapia intravenosa, existen las células madre y en qué le puede beneficiar a estos jóvenes. Luego de la pausa vamos a estar hablando de eso junto al doctor Fabián Pacheco. No se mueva. Una ciudad mejora cuando todos participan. Ingresa desde el código QR. Ubica el lugar. Cuéntanos el problema. Proponga una solución. En pocos pasos, tu aporte será parte de la planificación del municipio. Cada aporte suma, cada idea cuenta. Porque ordenar el futuro de Sacaba es una tarea de todos. Cuando la crisis y adversidad desafían nuestro camino, Colcapirua responde con lo que mejor sabe hacer: unidad y trabajo. En estos primeros 100 días de gestión, hemos optimizado cada recurso, intensificando esfuerzos para seguir avanzando. Porque detenernos no es una opción. Es tiempo de hacer más con menos. Y lo estamos logrando, porque ningún obstáculo superará jamás la fuerza de un pueblo unido. Ante las dificultades, Colcapirua no se detiene, se agiganta. 100 días, 100% Colca. Avanzamos contigo. Continuamos en Pregón Deportivo, acá live en este formato de podcast junto al doctor Fabián Pacheco. Y habíamos quedado en el anterior bloque a hablar de la medicina deportiva. Seguramente ha evolucionado horrores desde que tú has empezado. En la actualidad veo que los deportistas tienen que ser atletas, pero además recurrir a la medicina para mejorar su rendimiento. ¿Es así? Definitivamente la medicina del deporte es una especialidad que en Bolivia no se le explota al máximo. No es porque no haya espacio, sino porque, como te digo, hay mucha oportunidad de trabajo para el especialista. Hay muchos que quieren ser cardiólogos, quieren ser cirujanos, la mayoría quiere ser cirujanos, neurocirujanos, y aún así no abastece el país. O sea, es un país que está en crecimiento. Y la medicina del deporte es una de las ramas que se dedica especialmente a la preparación, a la consejería, al rendimiento deportivo, al tratamiento de lesiones deportivas. Entonces abarca muchos campos relacionados en lo deportivo. Y en lo deportivo tenemos pues todos los deportes. Definitivamente no es solo el fútbol, que es un deporte que el que más obviamente llama la atención porque es el deporte profesional en Bolivia, pero en otros países tienes un sinfín de deportes profesionales, ¿no? En Canadá nomás, lacrosse. Yo trabajaba en un equipo de fútbol americano, Stampeder se llamaba. Era el campeón de la ciudad donde yo vivía, espectacular. O sea, estuve metido con el fútbol americano no mucho tiempo, pero sí pude ver. Las lesiones son las mismas en cuanto a lesiones de rodilla. Obviamente hay lesiones propias del tenis, lesiones propias del básquet, propias del voleibol, del fútbol. Entonces hemos rotado por diferentes profesiones en el área de medicina del deporte y antiguamente era pues ponerle hielo, antiinflamatorios, derivarlo a la fisio, y si había fracturas, derivarlo a la cirugía, al ortopedista, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho eso. ¿Por qué? Porque la tecnología
ha hecho de que se puedan, y la ciencia ha evolucionado tanto que el Premio Nobel de Medicina descubre que existe una célula capaz de reproducirse, capaz de reparar y regenerar tejidos, que es lo que hace dentro del organismo, porque si no, muriéramos en 10 años, o tal vez en menos. Tu propia célula. Es tu propio tejido. Tu propio tejido. Exacto, entonces ahí entra el boom de las terapias biológicas en el mundo, y esto lo aprendí en Canadá. Entonces estaban ingresando en el análisis más profundo, en la recuperación de estas células madre y qué otros elementos. Entonces yo me interesé mucho en ver ese campo, porque yo siempre analizaba qué puedo hacer para un desgarro que antes era tiempo. 15 días, depende, ¿no? Depende. Exacto, de la profundidad, de la extensión, del lugar. Entonces era... Es más, dependía si no tenías caries también antes. Dependía de muchos factores, sí. ¿no? Entonces yo siempre buscaba qué puedo hacer para que recuperar una lesión más rápido. Digo, hasta honestamente he aprendido a hacer hasta los preparados con tabaco y harinas y esas cosas. ¿En aquella época? Cuando estaba en Aurora, ¿no? Porque había que desinflamar esa rodilla con lo que sea. Y los corticoides no eran permitidos porque ya estaba entrando el doping. Entonces teníamos que idearnos los fomentos y más cosas. O sea, me imagino los kinesiólogos de años, hace muchos años, ¿cómo lo harían? Porque nosotros teníamos dificultades el 2006. O jugaban lesionados o no jugaban. O no jugaban, exacto, ¿no? Entonces, y yo siempre buscaba eso. Buscaba hasta que... ¿Cuánto mejora? Definitivamente. ¿Cuánto se acorta el tiempo? Por ejemplo, en un desgarro, en un esguince, en tercer grado, suele ser 15 días. Ha cambiado mucho. Antes era 15 días. Ha cambiado mucho cuando se han introducido las terapias biológicas en el tema de reparación, regeneración, recuperación. Ha cambiado muchísimo en el mundo. Un desgarro podía ser fácilmente un mes y medio de reposo. Entonces ese jugador perdía condicionamiento físico, perdía musculatura. No solamente había que sanar, no. Había que acondicionarlo después. Así es, perdía más tiempo, ¿no? 2 meses para volver al campo de juego. Hoy en día, promedio, un desgarro de 7 a 10 días, nada más. Colocando terapias biológicas en el lugar de la inyección, ahora ecoguiado, con transluminación, con intensificador de imágenes, o sea, ya se puede colocar en el lugar exacto. Mientras más preciso, más exacto, más rápido. Más efectivo. Así es, ¿no? Entonces ha cambiado muchísimo eso. Entonces ahora se pueden recuperar lesiones que antes no se podían. Hoy se puede tratar sin la medicación farmacológica, que todavía no tiene el poder de regenerar, solo de calmar el dolor. Con calmar el dolor no se puede jugar, porque si hay una ruptura... Muchos juegan con dolor. Así es. Y porque lo que necesitan es que jueguen. Y el rendimiento también baja. Claro. ¿no? Entonces, hoy ha cambiado muchísimo. El mundo se ha revolucionado. Se llama células madre. Después del COVID, te puedo decir, Miki, que todo se ha globalizado. Antes no se escuchaba un libro, por ejemplo. Tenías que ir a comprar a la biblioteca, claro. Te costaba muy caro. Hoy todo es internet, porque el COVID ha hecho eso, que los trabajos sean bajo telemedicina. Lo hemos tenido en el encierro mundial, no es solamente Bolivia. Entonces, todos trabajaban en la casa y había que buscársela, ¿verdad? ¿Y puedes mejorar tu conocimiento? Absolutamente, absolutamente. Entonces ha cambiado muchísimo la perspectiva de intercambios en tratamientos y demás. El tratamiento, las células madre es una célula, es un tipo. Es una parte. Es una parte que se extrae del tejido graso, por ejemplo. Se extrae de la médula ósea, por ejemplo. Se extrae de la placenta, pero cuando hay un recién nacido. Esos son más para cultivos en laboratorios que en Bolivia todavía estamos muy lejos. Como tal. Se utiliza mucho el plasma rico en plaquetas. Yo utilizo un plasma hiperconcentrado, que es un plasma mejorado todavía, donde se trabajan con las plaquetas del cuerpo humano. Las plaquetas tienen factores de crecimiento, factores de estimulación de crecimiento y reparación de tejidos. Las células madre es directamente la célula que va a crear la nueva célula, pero el plasma y los factores de crecimiento estimulan a que ese tejido se regenere.
Entonces son dos tipos de terapias reparadoras, regenerativas, que tienen un potencial muy poderoso. En el caso de las lesiones, se acortan los tiempos enormemente, más allá de que sea costoso o no, tú nos vas a comentar, pero ya se hace en Bolivia. Un jugador, un atleta, un deportista que quiera mejorar rápidamente en sus lesiones, puede acudir. Pero no solamente es en las lesiones, doctor. Quiero mejorar mi físico, quiero aumentar mi volumen de musculatura, por ejemplo, bajar la grasa. Hay cierto tipo de competiciones que es una exigencia tener una grasa bajísima. ¿Hay terapias que ayuden a eso? Claro que sí, no, o sea, se ha revolucionado el mundo de la medicina, el deporte, con decirte que nosotros hemos trabajado con muchos atletas. Ahí tenemos en la clínica un montón de fotos, ahora se ha ampliado más todavía, de atletas de alto rendimiento en muchas disciplinas: fútbol, básquet, voleibol, maratón. No solo en lesiones. No solo en lesiones, justamente en ampliar su campo y su rendimiento deportivo. Asesoramiento en qué debe comer, qué debe tomar. Hoy en día ya no es solo eso. Hoy en día hay que utilizar suplementos deportivos, vitaminas, creatina, saber cuándo, cómo tomar. Tienen sus secretos, tienen sus recomendaciones. Y el atleta que haga eso obviamente va a aumentar y mejorar su capacidad. De la misma forma que curas una lesión, ahorrándote, imagínate, 20 días, 30 días, lo mismo puede ser en mejorar tus rendimientos. Claro que sí, claro que sí. Hoy en día se habla de la musculatura. La musculatura es el órgano más importante del cuerpo humano, porque es el que hace funcionar el metabolismo del cuerpo humano. No hay musculatura, se enlentece el cuerpo humano. No hay musculatura, se lesiona el cuerpo humano. No hay musculatura, no mejora ese movimiento de glucosa. El no mejorar ese movimiento de glucosa se almacena en grasa. Esa grasa es perjudicial porque enlentece nuevamente el metabolismo de todos los sistemas que podrían tener el cuerpo humano. Es Pacheco Biosono. Pacheco Biosono. Es la clínica que se encuentra en el Parque La Torre, entre Colombia y Francisco Prada, número 180. Ahí tienen es una clínica multidisciplinaria que te habla de asesoramiento nutricional, medicina preventiva para el deportista, para mejorarlo al deportista, para curarlo al deportista de sus lesiones también. O sea, completísimo. Sí, somos un centro médico integral. Definitivamente la especialidad más fuerte es la de medicina del deporte. Sin embargo, también hay traumatología, tenemos medicina familiar, medicina interna, cardiología, porque el deportista tiene que tener pues un chequeo más general para poder mostrar que realmente es capaz de poder suplementarse, administrarse, entrenar a intensidades mucho más altas, ¿no? O sea, en nuestro centro hemos tenido corredores olímpicos, hemos tenido jugadores profesionales en diferentes... Somos un centro de referencia nacional, vienen muchos deportistas a nivel nacional e incluso internacional, te diré, porque vinieron dos equipos que trabajaban entrenando en La Paz, y uno de ellos, un uruguayo, se lesionó y vinieron a buscarnos a nosotros porque no podían irse a Uruguay, tenían que recuperarse rápido y seguir entrenando, y vinieron. Después campeones en aguas abiertas colombianos que entrenaban en el lago Titicaca, campeones olímpicos que vinieron y que tenían una lesión, una molestia en el hombro, entonces necesitaban tratamiento rápido. Entonces nosotros somos un referente a nivel nacional, y gracias a Dios la recomendación de mucha gente que hemos podido curar, tratar, y no solamente lesiones, sino hoy en día hasta podemos esquivarle a la cirugía. Lo que antes era una cirugía inminente en una lesión de meñisco, por ejemplo, hoy en día podemos esquivarle, podemos realizar tratamiento regenerativo de ese cartílago, de ese meñisco, y ya no llegar a una cirugía que podría sacar mucho más tiempo de lo que antes se tenía. O ¿no? Alejarte. O definitivamente alejarte del deporte. Y lamentablemente he visto atletas que han dejado el deporte por una mala curación en la lesión, o un mal tratamiento, sin echar la culpa a nadie. Somos humanos, podemos equivocar, pero algunos no hicieron lo correcto, otros perdieron el tiempo en hacer algo incorrecto, y el perjudicado fue el atleta. Yo he visto varios
atletas que hoy me dicen, ¿cómo no lo conocía este doctor? Lamentablemente. Lo que a mí me alegra muchísimo por nuestros deportistas, bueno, obviamente yo ya he pasado esa etapa, pero bueno, la salud igual está ahí, ¿no? Todos necesitamos. Lamentablemente yo tuve rotura de ligamento cruzado, menisco, cirugía, de hecho, me quitaron totalmente el menisco y nunca más pude recuperar. Hasta el día de hoy tengo problemas, cojeo, no puedo tener una vida normal, diríamos. No de un atleta de élite, pero lo que a mí me alegra es que el atleta ya tiene una alternativa con Pacheco Biosono, donde puede tener recuperación, mejorar todo, absolutamente todo, su rendimiento, su masa muscular. Y en este mundial hemos visto que el talento ya no es suficiente. No, ya no. Definitivamente necesitan ser atletas. Sí, atletas, pero sí, íntegramente. No, y atletas. O sea, no basta ya dormir y descansar bien o comer bien, no basta. Definitivamente si tú ves el prototipo, el normotipo, el tamaño de esos atletas, son atletas, es diferente. Su todavía, masa muscular sí, es impresionante. Ha habido mucha diferencia y eso se ha visto afectada no solo, bueno, los bolivianos no hemos ido al mundial, pero los sudamericanos. O sea, había diferencia entre los africanos, los europeos y los sudamericanos. Los mismos canadienses. Los canadienses de ya trabajan muchísimo. Han sido, yo creo, una gran sorpresa. No, sí, me sorprende un poco, porque la verdad cuando nosotros nos fuimos el 2008 a Canadá, Adrián chiquitito, cumplió 5 años y lo metí, porque le encantaba patear la pelota todo el tiempo en la casa y lo metía ahí a entrenar con unos niños en un club de amigos todavía, y uno de los profesores era peruano y vino, se me acercó, yo no hablaba todavía perfecto el inglés, entonces se me acercó, ¿tú eres papá de ese muchacho? Y dice, sí. Mira, yo he sido jugador profesional en Perú, mi papá Ramón Mifflin, así me dijo, Ramón Mifflin. ¿Quién sería Ramón Mifflin? Yo solo soy Ramón Quiroga en Perú. Pero Ramón Mifflin es una leyenda en el Perú. Jugó con Pelé, jugó en el New York, en el Boston, Cosmos de Nueva York. Cosmos de Nueva York, exactamente. O sea, había sido leyenda. Pero él también, como yo, llegado de Canadá, pero él ya estaba siendo profesor de niñitos. Y me dijo, ponle ojo a tu hijo. Un día va a ser jugador profesional tu hijo. ¿Por qué? Porque yo veo en él algo que no veo en los otros muchachitos. Y me veo a mí, porque yo también he jugado fútbol, me dice. Yo jugaba en la MLS, mi papá ha jugado aquí y demás. Hicimos una buena amistad, recién llegado y demás. Y él me dijo, mira, yo me vine, ¿por qué? Porque nos invitaron entrenadores canadienses, gente de Canadá, y estamos llegando muchos extranjeros que conocemos de fútbol para enseñarle a los canadienses de que el único deporte no es el hockey, sino el soccer, el fútbol. Y nos hemos propuesto en 10 años, no hay ni canchas, me dice, o sea, tenemos que, toda la logística en las ciudades nos estamos programando, tenemos que hasta cambiar los rinks de hockey, que sean de fútbol, porque los gringos, los americanos y los canadienses quieren eso. Nos damos 10 años para llegar al mundial. En 10 años lo hicieron. Llegaron al mundial. Y llegaron bien. Este es su segundo mundial. Y llegaron mejor todavía. Claro. 16 del mundo. Sí, y si siguen en ese camino, te aseguro que el siguiente mundial entran entre los primeros 4. Se han acortado las distancias. Sí, totalmente. Y si tú ves el biotipo de esos jugadores, al menos Adrián cuando estuvo, Adrián seleccionado canadiense, sub-20. Claro, el año pasado o el anteaño pasado estuvo. El anteaño pasado. Sí, me acuerdo. Y estaba entrenó un par de veces con la selección canadiense, lo conoció a Alfonso Davis, y Adrián me dice, no sé qué han comido esos muchachos, son enormes, y le digo, no han comido, ellos han trabajado. Lo que tú tienes que hacer hoy, tienes que trabajar cuerpo, físico, mentalidad, tienen psicólogos, trabajan multidisciplinariamente para llegar donde están, ¿no? En Pacheco Biosono tenemos gran parte de ese trabajo multidisciplinario. Eso que pueden ayudar a los deportistas en el país. Luego de la pausa tengo la última.
ya entrando prácticamente al final, vamos a hablar de los beneficios, qué tan rápido se puede cambiar el cuerpo de un deportista, un atleta, y qué edad es recomendable, por ejemplo, para que hagan eso. Luego de la pausa, Fabián, hablamos. Amigos, no se muevan de sus pantallas. Continúa luego Pregón Deportivo Live. Una ciudad mejora cuando todos participan. Ingresa desde el código QR. Ubica el lugar. Cuéntanos el problema. Proponga una solución. En pocos pasos, tu aporte será parte de la planificación del municipio. Cada aporte suma, cada idea cuenta. Porque ordenar el futuro de Sacaba es una tarea de todos. Cuando la crisis y adversidad desafían nuestro camino, Colcapirua responde con lo que mejor sabe hacer: unidad y trabajo. En estos primeros 100 días de gestión, hemos optimizado cada recurso, intensificando esfuerzos para seguir avanzando. Porque detenernos no es una opción. Es tiempo de hacer más con menos. Y lo estamos logrando, porque ningún obstáculo superará jamás la fuerza de un pueblo unido. Ante las dificultades, Colcapirua no se detiene, se agiganta. 100 días, 100% Colca. Avanzamos contigo. Continuamos en Pregón Deportivo Live, en este formato de podcast, ya en la parte final, junto al doctor Fabián Pacheco, hablando de medicina deportiva. Nos quedamos con la pregunta en el aire, Fabián, de ¿a qué edad se puede recurrir a estos recursos, nuevos recursos, para mejorar? ¿Realmente te mejora? Para aumentar tu masa muscular, ¿en qué otras cosas te puede beneficiar? Claro que sí. O sea, mire, un ejemplo, Yamil Yamal, selección española. Con 16 años empezó. Era un 18. Muchacho delgadito, y que lo descendieron al primer equipo del Club Barcelona, y ahí empiezan a ayudarle. Y hoy, si tú lo ves, Yamal ha crecido 10 centímetros más de lo que era uno. Ha sacado un físico con mayor masa muscular y demás. Y eso no es casualidad. Eso es trabajo tecnológico. Eso se hace con biomarcadores. Y no solo en el gimnasio. No solo en el gimnasio. Se trabaja. Ahora sí hay que estar en el gimnasio. Es de rutina. Es como ir a tomar el desayuno al gimnasio. Para un deportista, tener un segundo hogar, que es el gimnasio, es obligatorio, ¿no? ¿Y a eso qué se le puede aplicar? A eso se le aumentan hoy en día en la tecnología péptidos. Los péptidos son señales que se introducen en el cuerpo humano para recordarle que debe producir algo que necesita. Por ejemplo, músculo. Hay un péptido para que produzca músculo. El mismo cuerpo. El mismo cuerpo. O sea, nosotros hasta los 25 años somos una máquina perfecta en desarrollo, en crecimiento y demás. Unos hacen mal uso de ese perfil. ¿No? Entonces, a partir de los 25 años empezamos a decaer en ciertos aspectos metabólicos, empezamos a engordar, otros empiezan a adelgazar, perder masa muscular, no hacemos actividad física y demás, entonces empieza a desregularse el organismo. Se empieza a perder esas señales que se producían. Entonces, esos péptidos que hoy se utilizan mucho producen crecimiento de masa muscular. Le dicen a la glándula pituitaria: libéreme nuevamente hormona de crecimiento, necesito sacar más pierna, más brazo y demás. Entonces, en poco tiempo están revolucionando esa musculatura que estaba atrofiada, pero eso que estaba no es estancada. ¿Sobrecargar de trabajo a tu cuerpo? No, para nada. Tu cuerpo es una máquina perfecta. Si tú lo estimulas para que corra 100 metros en un minuto, lo va a hacer. No se va a romper si estás dentro de las capacidades físicas, ¿verdad? No es lo mismo que ahorita vayamos a la esquina, corramos hasta pues, aquí. Yo bajando las gradas me voy a desgarrar. Exactamente, ¿no? Entonces, lo vas entrenando. El músculo. Ya eso le puedes estimular
ese plus. Muchas cosas Ese más plus. tecnológicas. Hoy en día hay bastante aparatos tecnológicos que ayudan a medir la fuerza y la potencia y a trabajar en eso, ¿no? Entonces, estamos en un cuarto así y tú empiezas a moverte izquierda y derecha y las máquinas, los sensores empiezan a decir, hay un músculo, el bíceps femoral, que tiene un trabajo de 50%. Trabájelo más, ¿me entiendes? Entonces ya estás Identifican y enfocas. Así es. A eso le metes una bomba de proteínas, una bomba de péptidos, una bomba... Cuando dices una bomba, te refieres a tratamientos. Inyecciones. Sí, en algunos casos inyecciones. O sueros. En algunos casos sueros. Las vías de administración pueden variar. Pueden ser endovenosas, pueden ser intramusculares, pueden ser subcutáneas. Pero saber qué le hace falta. Claro, ¿no? Entonces, hoy en día hay herramientas fabulosas para poder desarrollar a una persona que es así de chiquitita, que después sea un soldado marín de los Estados Unidos. Claro, un atleta. Que también los trabaja. Un atleta. Sí, no es que los escogen así grandes y los meten al ejército, no. También los trabajan. Eso es lo que no dicen. ¿Por qué ustedes ven soldados que van a la guerra y son enormes y muy musculosos? Porque los preparan. No solamente para la guerra. Exactamente. Les dan todos los beneficios proteínicos, péptidos, sueros y demás para tener la resistencia. ¿No es que la máquina en el tiempo se gasta más rápido? Definitivamente no. La máquina, el cuerpo, me refiero. Más bien, tener un cuerpo saludable es más beneficioso que no hacer ejercicio. Vas a vivir más tiempo, vas a vivir mejor, metabólicamente vas a funcionar mejor. O sea, hoy en día, el concepto que antes teníamos que el ejercicio de salud sí o sí debe cumplirse. ¿Por qué? Al tener músculo, igual a vivir más tiempo. ¿Por qué? Por todo lo que ya he mencionado. Y con calidad de vida. Con calidad de vida. No es lo mismo tener 50 años en tu carnet que 50 años con una musculatura buena, con un buen físico, ir al gimnasio, comer saludable. Te puedo asegurar que hay 2 personas de 50 años con el mismo carnet. Y si tiene los buenos hábitos de ir al gimnasio, comer saludable, no importa, se puede trasnochar también, pero tener una vida saludable. Y otro que no hace eso, te aseguro que en 10 años la diferencia va a ser enorme. Claro. Va a vivir mucho más. Y la edad biológica es otra, ¿no? Sí. Y va a empezar con enfermedades. Y ahí la vida se acabó. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué les recomiendo a todo el mundo? Hacer deporte. Si tienen 70 años y quieren empezar, ejercicio. Si quieren empezar, este es el momento. No hay un momento. Este es el momento. Claro, no esperar a que duela nada, es ahora. Exactamente, pero dicen, no, voy a bajar de peso y voy a hacer. No, mentira, más bien vaya a bajar de peso, estimule su cuerpo, hágalo funcionar. ¿Tienes cámaras hiperbáricas? Teníamos una cámara hiperbárica, lamentablemente exportamos o importamos todo y falló un repuesto que se ha mandado nuevamente a recogerlo. Pronto. En 2 meses nuevamente estamos con nuestra cámara. Porque entiendo que eso también ayuda otra terapia, ¿no? Sí, ayuda a la reparación, regeneración de tejidos, reoxigenación del cuerpo. El cuerpo humano, como dices, sufre un cansancio, no un desgaste. No es que mientras más fuerte hago el entrenamiento me voy a perjudicar en el futuro. No, al contrario. Mientras más hagas esfuerzo, va a ser bien recompensado al futuro. Pero existe cansancio, sí. Entonces ahí entramos nosotros en la recuperación también. Parte de la recuperación son las cámaras hiperbáricas, la sueroterapia. La medicina ortomolecular entra muy fuerte con vitaminas, glutatión, con vitamina, megadosis de vitamina C, NAT y demás elementos, ¿no? Entonces, para la recuperación. Entonces, necesitamos recuperar más rápido. Después de una farra, ese cuerpo humano está como si lo hubieran pisado. Que no es mi caso, obviamente. No es tu caso, sí. Ni el mío. Pero después de una farra, el cuerpo está dañado, deshidratado y demás, entonces necesita recuperar. También hay tratamiento para eso, ¿no? Entonces, la recuperación es importante, la regeneración es importante, la curación es importante. Y para eso estamos, para poder apoyar. Y es tan grande el campo y el espacio para poder atender, que lo hacemos con mucha pasión. Tenemos un programa para atletas de alto rendimiento, donde les ayudamos en los costos, tratamientos. Prácticamente no les cobramos. Te iba a preguntar, ¿es costoso? Tiene su costo, todo lo importamos. Lamentablemente Bolivia
se ha quedado 10 años atrás en tecnologías. 10 años, te digo 10 años, así, sinceramente. Entonces, no producimos nada. Por ahora no producimos lo que hace 10 años ya están produciendo. Entonces tenemos que importar. Y en la importación, hoy en día, está siendo extorsionado por aduana, o se pierde, te cuesta otra vez traer y demás. Y eso tiene un costo, lamentablemente. Entonces, en lo que podamos, sí apoyamos a los deportistas, y en lo que no podemos, tratamos de ver quién, alguna empresa, algún empresario puedan ayudar. Y nosotros mismos hemos incluso apoyado a varios atletas comprándoles uniformes, ayudándoles en transporte y demás. Nuestro atleta, por ejemplo, con el que trabajamos ahora bastante, es Héctor Garibay. Recientemente ganó en México. Así es, ¿no? Y siempre se pone la polera de Biosono. Sí, la hemos visto. Sí, y con él trabajamos bastante, a pesar de que es uno de los más exitosos del país, tiene sus limitaciones. No ha podido ir a los Panamericanos porque el gobierno no quiso pagar $400 de la inscripción. Imagínate. Claro. O sea, definitivamente... Lamentablemente no es el único deportista que pasa por eso. Sí, no lo apoyaron. Y yo creo que Héctor debe ser ahorita el más abanderado, ¿no? Porque tienen bastantes patrocinios, pero también tiene recursos que necesita. Por ejemplo, no es nomás ganar lo que gana él en la competencia que ganó en México, lo invierte en él. Claro. Lo invierte en su preparación, en su entrenador, en su suplementación, en los tratamientos, en su médico. En el médico. Fabián, ha sido una tarde, ha sido un tiempo enriquecedor para la medicina deportiva. Yo sabía, pero no tanto realmente, cómo ha evolucionado la medicina. Hay recursos enormes, pueden tener un costo, pero es una inversión para el atleta. Lo bueno es que ya hay en nuestro país. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Fabián. Espero que la gente, igual que yo, haya aprendido mucho y ya sepa y vea como un recurso, como una posibilidad, como una alternativa para mejorar su rendimiento aquí en Pacheco Biosono. El agradecido soy yo, mi querido Miguel, amigo de toda la vida, y seguramente nos va a quedar muchos años y muchas anécdotas vivirlas en el fútbol, y te doy las gracias por esta invitación. Esperemos que no sea la última. Nos ha quedado corto el tiempo, sí. Hay muchas anécdotas todavía, que no las has contado. Nada. ¿No? Y no hemos hablado de Adrián. Y bueno, de Adrián, tu jugador. Adrián, mi anécdota. Tu jugador, tu hijo, a quien yo he visto muy chico crecer en el fútbol. Así es. Y estoy seguro que todavía tiene mucho tiempo para mostrar sus condiciones. Exacto, ¿no? Él está aquí, estuvo en el Brasil el anterior semestre, ahora está nuevamente en Bolivia. El futuro todavía hay futuro. Entonces, claro, mientras haya un 1% de posibilidades, hay que seguir. Y eso siempre yo le digo. Además tiene Pacheco Biosono. Además tiene la suerte de tener a papá que puede estar a la mano en relación a otros atletas, ¿no? Sí, o sea, esa es la ventaja que él tiene, pero muy feliz de apoyar y ayudar a mi comunidad también. Ese ha sido uno de las excusas por la que he vuelto, porque hasta mis papás me dicen, ¿te vas a volver? Sí, para ayudar a mi comunidad. Quiero devolverle a mi país. Quiero sentirme un buen profesional en mi país. Quiero ser reconocido en mi país. Porque en Canadá ya lo estábamos logrando. Era cuestión un poco más de tiempo. Ya estaba yo gerenteando. Tenía también un proyecto de otra clínica grande allá en Canadá. Pero dijimos, vamos a apostar por Bolivia. Vamos a mostrar lo que hemos aprendido. Y hoy en día, gracias a Dios, todavía hay ciertas limitaciones. En cuanto al el Ministerio de Salud restringe cosas que no entiende. Las secretarías departamentales restringen cosas que ni ellos entienden, honestamente, porque cuando vamos a sacar las licencias nuevamente para los registros, nos piden un montón de normativas que ni ellos las entienden, porque son nuevos en el cargo. La política le está haciendo daño a este país, y la política está siendo manejada por gente que no tiene el más mínimo conocimiento. El deporte igual. Lamentablemente. El deporte también te cuenta. El deporte está igual. Gracias, hermano. Muy amable. Gracias, Miki. Hasta un gusto. Pronto. Dios te bendiga, como siempre, querido amigo. Muy bien. Okay. Esto fue Pregón Deportivo Live en el formato de podcast junto al doctor Fabián Pacheco. Pronto estaremos con otra nueva entrevista. Buenas tardes. Una ciudad mejora cuando todos participan. Ingresa desde el código QR. Ubica el lugar. Cuéntanos el problema. Proponga una solución.
En pocos pasos, tu aporte será parte de la planificación del municipio. Cada aporte suma, cada idea cuenta. Porque ordenar el futuro de Sacaba es una tarea de todos.